Eh, Hola, buenos días. Nos alegra que nos acompañen a la octava sesión del Seminario Internacional Imaginarios, Naturaleza y Arte, coordinado por la doctora Blanca Solares y el doctor Manuel Lavaniegos, el cual se inscribe en el proyecto PAPIT Imaginarios de la Naturaleza, Hermenéutica Simbólica y Crisis Ecológica. El seminario es convocado por el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, cuenta con la colaboración del Instituto de Investigaciones Filológicas, la Red Internacional de Centros de Investigación sobre el Imaginario y la Universidad de Granada. A lo largo de 7 sesiones se ha abordado desde distintos temas la concepción de la naturaleza y su importancia como fuente de inspiración y reflexión para creaciones artísticas e ideas culturales. Los 7 ponentes que han colaborado nos han invitado a pensar la articulación de las estructuras antropológicas del imaginario y la comprensión de la naturaleza, así como su expresión en imágenes e ideas en el conjunto de las artes plásticas. Por ejemplo, sobre la pintura, Rosario García Crespo nos habló de la importancia de los mitos de plantas y animales en su obra. En el ámbito de la música, la extraordinaria ponencia del ensayista, pensador y poeta español Ramón Andrés nos expuso la importancia de los sonidos de la naturaleza en el desarrollo mismo del pensamiento. Asimismo, en la sesión pasada, sobre temas literarios, la doctora, poeta y novelista Roxandra Cheseranu nos habló de las características naturales del jardín japonés del paraíso en el libro de cabecera de Sei Shonagon. En esta octava sesión tenemos el gusto de presentar al doctor Rafael Mondragón Velázquez, doctor en letras con estudios postdoctorales en la Universidad Nacional Autónoma de México, en cuya Facultad de Filosofía y Letras es profesor. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Es investigador del Seminario de Hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas y colaborador regular en círculos de lectura, talleres de educación popular y experiencias de trabajo cultural comunitario. Coordina el seminario Las Ciudades Invisibles, la literatura como refugio en contextos de violencia, que reúne a defensores de derechos humanos, investigadores y creadores dedicados a la sistematización de experiencias de acción cultural en el contexto de la violencia en el país. Es autor de los libros Un arte radical de la lectura, Constelaciones de la Filología Latinoamericana, 2019, La Escuela como Espacio de Utopía, algunas propuestas de la tradición anarquista, del 2018, y Filosofía y Narración, Escolio a 3 textos del exilio argentino de Francisco Bilbao. El día de hoy nos presenta la ponencia Vuelta a la naturaleza, los pintores anarquistas y el Art Nouveau a finales del siglo XIX. Le agradezco su participación y le doy la palabra. Muchas gracias, Alfonso. Gracias también a Blanca y a Manuel y a todas las personas que participan de este seminario. Mi conexión, la calidad de mi conexión no es muy buena, así que si en algún momento me paralizo, pues ténganme paciencia, me moveré de cuarto, moveré la computadora buscando que agarrar otra señal, no va a pasar nada. Voy a presentar algunas imágenes que tengo aquí guardadas. A ver. Ahí está. Listo. Ahí ven mi pantalla, ¿verdad? Y el título original que les propuse se centraba en el Art Nouveau. En lo que les traje voy a llegar al Art Nouveau al final y voy a decir solo un par de cosas. Lo que les traigo son apenas algunos apuntes. Me voy a empezar un poco desde antes. Y el tema de mi presentación tiene que ver con un diálogo colectivo iniciado a mediados del siglo XIX, pero que gira en torno a una problemática que yo creo que hoy sigue siendo pertinente, porque el diálogo entre pintores y pensadores que inicia en esta época
gira en torno de la pregunta de cómo se habita la Tierra cuando no solo la humanidad, sino la Tierra misma habita en un contexto de crisis. La primera parte del texto se llama Un oficio que dignifica la vida. En torno de 1853, el joven William Morris se encontró con los escritos de Ruskin, que discutió agitadamente con su amigo Edward Burne-Jones. En el libro titulado Las piedras de Venecia, Morris leyó una reflexión estética que ponía en relación el arte medieval con una forma de existencia en plenitud que le interesaría toda su vida. De hecho, un fragmento de este libro que les voy a leer sería reimpreso en la imprenta de Morris, la mítica Kelmscott Press, en el año de 1893, exactamente 40 años después de que Morris descubriera este libro. Y les voy a leer un fragmento del texto que Morris reimprimió. Hemos estudiado y perfeccionado sobremanera últimamente ese gran invento de la civilización que es la división del trabajo. Empero le damos un nombre falso. Hablando en propiedad, no es el trabajo dividido, sino los seres humanos. Divididos en meros segmentos de seres humanos, rotos en fragmentos diminutos y migajas de vida, de modo que toda la inteligencia que le queda a una persona no basta para fabricar un alfiler o un clavo, sino que se agota a sí misma en hacer la punta o la cabeza de un clavo. Hasta allí Ruskin. En la manera de trabajar la piedra de los canteros y arquitectos venecianos, Ruskin encontró la clave de una poética de vida donde el arte estaba indiferenciado del trabajo y el oficio aprendido colectivamente para después ser ejercido de manera paciente, ayudaba en la realización creativa y voluntaria de las potencialidades dormidas en el interior del ser humano. Al trabajar de forma placentera, el ser humano despliega sus capacidades físicas, intelectuales y morales, al tiempo que puebla el mundo de algo que Morris llamó belleza. La belleza en estos planteamientos no sería sino expresión del placer que se despliega al hacer bien una obra. La pregunta de qué significaría hacer bien algo llevó a Morris, como antes lo había llevado a Ruskin, al despliegue de una ética artesana que pone en entredicho la noción romántica de genio para elaborar nociones vinculadas al esmero y la atención que permiten dominar un oficio y a través del mismo permiten que el creador trabaje sobre sí mismo, guiado por su propia vocación. Papeles tapices. En la reflexión de Ruskin, lo mismo que en la de Morris, pensar, hacer y crear están puestos en relación. Un trabajo bien hecho se revela por el progresivo despertar de una potencia creadora ligada a una inteligencia amplia y despierta. El artesano es un filósofo que piensa cuando hace. En ese hacer se conquista a sí mismo. Sigue las pistas de algo apenas intuido en el contacto primigenio de la materia con que trabaja. A diferencia de lo que después Marx llamaría trabajo alienado, el trabajo artesanal bien hecho solo puede realizarse si el trabajador logra despertar en sí mismo una vocación. De la casa de Morris. Dominar el oficio significa haber pasado por cada una de las partes del proceso productivo, con lo que el oficio se vuelve un punto de partida para que la persona que trabaja se recupere a sí mismo en una nueva totalidad. Una persona saludable es por ello también una persona creadora. El historiador E.P. Thompson señaló en los años 50 del siglo XX que la lectura de Ruskin había preparado a Morris para encontrarse 40 años después con los escritos de Karl Marx. La casa de Morris. Siguiendo a Ruskin, Morris señaló que la base de la sociedad, lo cito, está en el placer
de los seres humanos en el trabajo por medio del cual se ganan su sustento. De allí avanzó hacia un peculiar socialismo que reivindicaba el derecho a la belleza en cuanto dimensión densa, ambigua y profunda de la experiencia, que es correlativa de la realización de las capacidades no alienadas del ser humano. El punto de partida de la elaboración de este socialismo estuvo en las actividades llevadas a cabo a finales de la década de los 50 del siglo XIX, cuando Morris emprendió un trabajo delicado de recuperación de algunos oficios y técnicas que habían sido olvidados por el avance de la civilización industrial. A través de documentos guardados en archivos y bibliotecas, Morris reconstruyó las técnicas medievales de tejido y de elaboración de telas, de teñido y bordado. Trazó tipografías que rescataban el trazo de las caligrafías en los manuscritos medievales, de cuyo estudio extrajo principios para la composición de la página impresa. Aprendió de nuevo a tallar tipos e imprimió sus propios libros. Hizo sillas, alfombras y vitrales. En 1862, el grupo liderado por Morris presentó sus primeros trabajos. Al final de la siguiente década, ellos habían dado el paso al socialismo. Pero se trataba de un socialismo particular. La experiencia de la recuperación de estos oficios en los que se transmitía un saber práctico sobre la construcción de una forma en la vida dio pie en los escritos políticos de Morris a una especial reflexión sobre la fuerza del pasado y la relación de esta fuerza con los proyectos de construcción de un mundo diferente. O como decía Morris, lo leo, el pasado no está muerto, está viviendo en nosotros y estará vivo en el futuro que estamos ayudando a construir. También llevó a Morris a una recuperación de lo infantil, en cuanto a forma de articular la experiencia que se vincula con una manera diferente de vivir el tiempo, que abre la posibilidad del juego creador. Como dice Morris en uno de sus textos, la parte infantil de cada uno de nosotros es la responsable de producir las obras de imaginación. Cuando éramos niños, el tiempo pasaba entre nosotros tan lentamente que parecía que teníamos tiempo para todo. Los ejercicios inventados en el taller de Morris intentan alentar el tiempo para que la obra de la imaginación sea posible de nuevo. A finales de la década del 90, el pensamiento de Morris fue difundido en círculos de izquierda de toda Europa y ayudó a recuperar la experiencia que usualmente asociamos al arte en las discusiones sobre la construcción de una sociedad distinta. Voy a la segunda parte, que se llama El regreso a la naturaleza. Este es Elise Reclus, fotografiado por su amigo Nadar. El diálogo con las ideas de Morris ocurrió en un contexto intelectual más amplio, en donde pensadores y movimientos sociales participaban de una pregunta vinculada a las relaciones entre la especie humana y el conjunto del planeta. Desde el punto de vista intelectual, este tema se vincula con los planteamientos de dos amigos, Piotr Kropotkin, aquí hay una foto también de Nadar, que también era su amigo de joven, y Elise Reclus, que ya se los presenté. Los dos pensadores que tomaron el liderazgo del movimiento anarquista tras la dimisión de Bakunin. Aunque Kropotkin y Reclus eran amigos, provenían de medios distintos. Kropotkin era un noble que había renunciado a su título tras su involucramiento en los círculos radicales del populismo ruso, mientras que Reclus venía de una familia muy religiosa, protestante, del suroeste de Francia. En el pensamiento de ambos jugaron un papel importante las obras de Karl Ritter y Alejandro de Humboldt. Reclus asistió a los cursos de Ritter entre 1850 y 1851, gozó de su amistad y tradujo en 1859, cuando murió el maestro, parte de su libro sobre la configuración de los continentes. Ritter había propuesto a la geografía como una ciencia unificadora despojada de lo que llamó el ornato miserable de las nomenclaturas, cuya unidad básica de estudio sería el planeta Tierra.
Las leyes que dictan la conformación de los continentes ofrecen un marco donde estudiar paralelamente lo que él llama la historia de las plantas y los animales, así como el desarrollo del género humano. Por ello, Ritter escribió, y lo cito, que es posible considerar a nuestro planeta como la gran escuela de las generaciones humanas que se suceden la una a la otra. Estos temas son herederos de Cosmos, obra del primer ecólogo moderno, Alejandro de Humboldt, construida a partir de décadas de viajes que le permitieron hacer observaciones, mediciones y cálculos, a partir de los cuales construyó comparaciones y elaboró patrones que ligaban aspectos diversos de la dinámica del planeta. Como ha señalado Marete, de esta actividad emerge una visión donde todo es interacción y que lleva a combinar disciplinas tan aparentemente apartadas como la zoología, la filología, la arqueología, la química y la antropología, al tiempo que se piensan los límites culturales e históricos de la propia forma de conocer. En 1872, evocando a Heródoto, Reclus señaló que la geografía así entendida es más bella aún que la poesía, pues en ella se miran juntos el ser humano y la naturaleza, las costumbres e instituciones y el medio en que se opera su desarrollo. Al final de su vida, Reclus terminó de desarrollar esta reflexión al señalar que la geografía, así entendida, no sería sino historia en el espacio, de la misma manera que la historia sería geografía en el tiempo. En 1862, al término de su formación militar, Kropotkin logró que lo enviaran por 5 años a Siberia, donde tuvo la función de servir como apoyo militar de las expediciones que se ocupaban de hacer los mapas de la región y documentar su flora y su fauna. El origen de las especies de Darwin había sido publicado en 1859 y dejó firmemente asentado el principio de lucha por la existencia como fundamento de la evolución de las especies. El joven Kropotkin tomó ese principio como como punto de partida para la observación de las dinámicas animales en una zona cuyas condiciones de frío intenso la volvían diferente de las observadas por Darwin. El frío de Siberia volvía indispensable la elaboración y aprendizaje de patrones de cooperación que podían iniciar en el nivel de miembros aislados de una cierta población animal para eventualmente extenderse a regiones más vastas, a especies enteras e incluso a relaciones entre especies. Algo parecido ocurría con los seres humanos. Kropotkin cartografió las montañas de Siberia, vadeó los ríos de Manchuria, se acercó a las complejas formas de autoorganización de comunidades alejadas de Asia y descubrió el papel fundamental de la creatividad, la iniciativa individual y el acuerdo consensuado en el desarrollo de expediciones científicas que requerían el concurso de cientos de personas. En todos estos temas se encontró que campesinos y científicos lograban tareas que habían sido imposibles antes para el Estado ruso. Con los años, Kropotkin elaboró las observaciones contenidas en sus notas para dar forma a los artículos compilados en el apoyo mutuo, que se escribieron en polémica con el darwinismo social y exponen la primera teoría científica de la cooperación entre animales. La obra transita de la sociología a la biología, sin disolver ninguna de las dos ciencias en la otra, pero mostrando sus continuidades. El estudio de la lucha por asegurar la existencia le sirvió a Kropotkin para enmarcar la historia de las formas de cooperación entre seres humanos en el marco de una filosofía holística de la vida, que miraba las diferentes luchas sociales en el marco de un proceso vinculado con la expansión de lo viviente, que se autoorganiza en redes cada vez más complejas y en sistemas nuevos al interior de otros sistemas. Puede decirse, con el científico y antropólogo anarquista Brian Morris, que en estos aspectos Kropotkin se aleja del humanismo antropocéntrico, porque en sus textos la vieja pretensión de que el ser humano es el único ser capaz de razonar, construir acuerdos, albergar sentimientos morales y heredar de manera consciente patrones de comportamientos es recusada a partir de un conjunto de observaciones que muestran un continuum entre lo humano y lo no humano. Esta dimensión aparece también con mucha fuerza en la Tierra,
Descripción de los fenómenos de la vida del globo, la primera gran obra de Reclus publicada entre 1868 y 1870, quien había comenzado su redacción 15 años atrás. La Tierra es un estudio sistemático de la vida en el planeta que comienza con la conformación de los continentes, los océanos y la atmósfera, para a partir de ese marco reflexionar sobre el desarrollo de la vida en su aspecto vegetal y animal, y después avanzar al análisis del despliegue de la especie humana y terminar con una reflexión sobre el papel de la humanidad en relación con el sostenimiento de la vida y de su belleza. Reclus recordó que la desaparición de civilizaciones en el pasado estaba ligada a la relación de estas con el medio natural y dijo, lo cito, que el desarrollo de la humanidad se enlaza íntimamente con la naturaleza que a ésta rodea, establece esa secreta armonía entre la tierra y los pueblos que alimenta, y cuando las sociedades imprudentes se permiten poner mano en lo que constituye la belleza de sus dominios, acaban siempre por arrepentirse. De estos planteamientos nace una idea de donde la tierra no es un mero depósito de recursos, sino un tejido frágil que dialoga con la especie. Como escribiría décadas después Murray Bookchin, recuperando estos planteamientos, no se trataba de renegar de los beneficios de la agricultura en gran escala o la mecanización, sino de comprender que la tierra debe ser cultivada como si estuviéramos en un jardín. Las plantas deben ser diversas y distribuirse con cuidado. El balance entre la fauna y el follaje de los árboles debe ser apropiado a la región. Al mismo tiempo que Reclus y Kropotkin viajaban por el mundo y escribían estos textos, en el mundo de las artes visuales de Francia acontecía la revolución ligada a las imágenes que les mostré. Siguiendo el camino abierto por Courbet, Corot y la escuela pictórica de Barbizon, los impresionistas escandalizaron al arte de la época, presentando por primera vez pinturas que pintaban los paisajes naturales de esta forma. No retrataban escenas mitológicas ni desnudos académicos. Pintaban directamente frente a los temas que retrataban, con lo que descubrieron la importancia del instante. No entregaron una naturaleza solidificada en las rígidas descripciones de los científicos, sino una realidad que interpelaba, hecha de luz, que se conocía por participación y en donde la naturaleza, como Kropotkin escribió, tenía también interioridad. Una pausa para recordar la comuna. Christine Ross ha mostrado que las ideas de Morris jugaron un papel en las discusiones de la Comuna de París, que no fue solo un gran experimento de democracia radical, sino también una poderosa reivindicación de una forma de vida no alienada, placentera y alegre, donde la belleza, vivida cotidianamente, tenía un papel emancipador. Los hermanos Reclus participaron de la experiencia de la comuna. Elías, el hermano mayor, fue el bibliotecario de la comuna. Eliseo fue capturado rápidamente y pasó parte de su estadía en la cárcel, preparando las nuevas ediciones de su obra más famosa, El Arroyo, una historia cultural comparada de las relaciones entre la especie humana y el agua, que hoy tiene el curioso privilegio de ser al mismo tiempo un libro clásico de la filosofía anarquista y una obra importante de la literatura para niños y jóvenes. Fue en el año de la Comuna cuando Reclus se dio cuenta de que los niños eran los lectores más devotos de este libro, lo que probablemente lo alegró porque llevaba un tiempo pensando en escribir para niños. Sin embargo, estas ideas tuvieron un punto de quiebre en la represión del experimento comunal. Recuerdo brevemente cifras que todavía están a debates. Entre 17 y 35,000 personas asesinadas, entre 35 y 40,000 prisioneros, deportaciones masivas a la Nueva Caledonia, deshonra de los cadáveres femeninos a los que se expuso con las blusas arrancadas. Los comuneros fueron tratados como criminales ordinarios, no como adversarios políticos, refugiados o beligerantes legítimos. La represión se dirigió a los habitantes de París en general y no solo a los comuneros. Los prisioneros fueron asesinados por su apariencia física, su profesión
su acento, su manera de vestir, ser albañil, tener alguna cicatriz, ser migrante, podía causar la muerte inmediata. Para el 22 de mayo de 1871 ya funcionaban más de 20 tribunales militares donde los prisioneros eran juzgados sumariamente. Un periodista británico estimó que en el cuartel de Lubó murieron entre 900 y 1,200 personas solo en 24 horas. Para el jueves sangriento del 25 de mayo, los pelotones de ejecución en este cuartel ya no se molestaban en alinear a las víctimas que iban a ser ejecutadas. Disparaban hacia abajo en grupos de alrededor de 20 personas, a veces usando ametralladoras, apenas los prisioneros habían atravesado la puerta del patio. Ese día, Elías Reclus, el hermano mayor de Eliseo, escribió en su diario de París, que París, le cito, se había convertido en un taller, un inmenso taller, pero un taller en el que las máquinas que funcionan son las ametralladoras, un taller en el que el trabajo de destrucción se lleva a cabo en una escala tan grande. Es una cacofonía horrible que estás encerrada, infernal, de odio y pasión. Hasta ahí la cita del diario de Elías. Los efectos de esta represión transformaron para siempre la sociedad europea. París estuvo en estado de sitio hasta 1866. La Asociación Internacional de los Trabajadores fue declarada una organización peligrosa que debía ser perseguida. Los sindicatos se prohibieron hasta 1881. El gobierno francés se dirigió a otros gobiernos del mundo para convencerlos de que declararan leyes contrarias a la organización obrera. Me voy a saltar las notas que tengo sobre los censos, en donde muestra la cantidad de artesanos y de oficios que desaparecieron de la ciudad, para hablar de los efectos más profundos y difíciles de medir. El historiador John Merriman cree que la represión de la Comuna le heredó a Francia un Estado centralizado, capaz de ejercer contra su población la violencia de manera organizada y sistemática, así como un ejército que había aprendido a ejecutar actos de violencia extrema sobre capas amplias de población no armada. Ese aprendizaje fue fundamental en la acción de ese ejército sobre las colonias francesas. Rudolf Rocker ligó la represión de la Comuna a la aparición de los estados militares burocráticos a lo largo de Europa, organizados bajo el ejemplo de la Alemania de Bismarck. Tony Domenech ha historiado cómo los intelectuales, horrorizados por el ejemplo de la democracia directa, difundieron, después de la represión, un discurso fuertemente demofóbico que se basa en la exaltación de la excelencia de los grupos dominantes y la condena de la mediocridad de los tristes, feos e incapaces grupos populares, integrados por gente mezquina y egoísta, incapaz de gozar, enemiga encarnizada del lujo y las bellas letras, movida por el resentimiento hacia la gente superior. En un contexto de más duración, Merriman afirmó que esta represión fue un primer ensayo de terrorismo de Estado dentro del ámbito intraeuropeo, que preparó el genocidio armenio, las atrocidades de la Primera Guerra Mundial y los proyectos de exterminio masivo del régimen nazi. También afirmó que este terrorismo de Estado dejó sentadas las bases para la aparición algunas décadas después del terrorismo anarquista. Es la gente que, a pesar de todo, se preocupa por la belleza, está respondiendo a esto. 3. La conquista del pan, los postimpresionistas y el problema del habitar la tierra. En 1877, Kropotkin renunció al ejército y fue desheredado por su papá. Comenzó a trabajar en la Sociedad Geográfica Rusa, coordinó dentro de ella exploraciones en Finlandia y Suecia y logró el que hasta hoy es su mayor descubrimiento científico, la explicación de la configuración orográfica del continente asiático. Al mismo tiempo entró a formar parte de los llamados grupos nihilistas y comenzó a hacer visitas a comunidades campesinas disfrazado como mujik. Además colaboró en la edición clandestina de textos de autores como Marx, Darwin y Mill. Producto de estas actividades, en 1874 fue arrestado y enviado a la cárcel, en donde pasó 2 años antes de lograr escapar y mudarse a Suiza, en donde estuvo hasta 1886. A su llegada a Suiza, Kropotkin
Conoció a Reclus y otros miembros disidentes de la Primera Internacional que habían abandonado esta organización tras la exclusión de Bakunin. Tras la muerte de esta última persona en 1876, Kropotkin se volvió el principal referente del anarquismo internacional. En 1879, Jean Grave, que es esta persona que está acá, comenzó a publicar en el exilio ginebrino el periódico La Revolte, desde donde se publicarían la mayor parte de los textos importantes de Kropotkin. Ese periódico fue fundamental en la lenta reorganización del movimiento anarquista, primero en el exilio en Ginebra y después poco a poco en París. En 1885, después de la amnistía, su editor trasladó este periódico a la capital francesa. 2 años después le cambió el nombre a La Revolte, del rebelde a la revuelta, que en el año 1895 tomaría otro nombre, Los Tiempos Nuevos. A partir de su llegada a París, este periódico adquirió un decisivo interés en la literatura y el arte. Frente a la visión más o menos propagandística de estos temas defendida años atrás por pensadores como Proudhon, para quienes el arte valía en cuanto era capaz de expresar una ideología rebelde, la nómina de creadores que participaron en estos periódicos da cuenta de un tipo de criterio distinto. Charles Dickens, Jonathan Swift, Goethe y Schiller, Diderot y Dostoyevsky, Tolstoy y Turgenev, La Bruyère e Ibsen, la primera traducción completa de los ensayos de Wagner, Haeckel, Diderot, Balzac, Flaubert, Voltaire, Anatole France, Goncourt y Balzac, que se dan la mano con escritores más abiertamente políticos y de izquierda, como Solá. Estos periódicos fueron la lectura favorita de un viejo pintor que había participado del movimiento impresionista, pero se diferenciaba de sus amigos por una más acusada inquietud social, Camille Pissarro. Después de 1871, los cuadros rurales de Pissarro comenzaron a llenarse, este es un cuadro del 72, de personas reconocibles, sobre todo de personas con oficios. Reclus había abogado en sus textos por una forma de vivir que integraba la vida del campo con la vida de la ciudad. Pissarro y otros pintores de esta época fueron consecuentes con esta idea al decidirse a convertirse en pintores campesinos. Otros jóvenes pintores fueron lectores de estos periódicos y participaron también de este movimiento colectivo de retorno a la naturaleza. Paul Signac, en una carta de vejez, le confesaría al editor de este periódico que él había crecido leyendo sus principios, igual que los de Kropotkin y Reclus, porque fueron ustedes, le dijo en la carta, quienes me formaron. El editor del periódico se aficionó a este pintor y a su vez se acostumbró a mandarle sus textos antes de publicarlos para que el pintor los comentara. En una carta de 1891, Signac escribió: el pintor anarquista, porque todos estos son la generación de los pintores anarquistas, no es aquel que hace pinturas anarquistas, sino aquel que sin preocuparse del dinero, sin deseo de ser recompensado, lucha con toda su individualidad en contra de las convenciones burguesas y oficiales, basando su trabajo en los principios eternos de belleza, que son tan simples como los de la moralidad. No se trata, pues, de un arte de mensaje, sino de una reflexión sobre la belleza, sobre el trabajo y sobre la capacidad de habitar el mundo con esmero. También Seurat, que había iniciado como un joven estudiante académico, se formó como lector de estos periódicos. Pronto él también dio un giro hacia el retrato de campesinos y escenas rurales. Y el amigo de todos ellos, Maximilien Luz, dedicó parte de su obra a retratar a los campesinos, aunque también mostró los rostros de las personas empobrecidas de la ciudad, dibujando otro tipo de luz, no la luz plena, sino la luz encerrada, y fue el único del grupo que concedió
hacer arte propagandístico. En este movimiento temático, Luz fue antecedido por Seurat, quien en torno de 1882 había comenzado a hacer dibujos de la ciudad y especialmente de los habitantes de los barrios más pobres. La obra de Seurat de 1884, Un bañista, ofrece un claro contraste con las elegantes escenas de botes y bañistas de la generación impresionista anterior. Es la celebración de un grupo de trabajadores que después de haber trabajado junto con un niño y un animal doméstico, descansan con la fábrica de fondo. Quizá en respuesta a esta reflexión sobre el habitar expresada en medios visuales, en 1892, por consejo de Reclus, Kropotkin juntó algunos de los textos que había publicado en este periódico en un libro al que le dio el nombre de La conquista del pan. En él desarrolló su visión del tipo de sociedad que debería asegurar la revolución. El antiguo príncipe ruso propuso que la plenitud de la vida era una construcción multifactorial que debía conquistarse colectivamente por medio de proyectos que atendieran a la necesidad de comer, vestirse y tener un lugar donde vivir, lo mismo que las necesidades del placer y el gozo. En el pensamiento de Kropotkin, la palabra necesidad no está vinculada solo a la carencia, sino al deseo y al goce. Kropotkin recordó el ejemplo de muchos proletarios que preferían comer pobremente que negarse lujos vinculados al desarrollo de la curiosidad y el despliegue de la alegría, y en ese contexto escribió sobre el derecho a ver las estrellas, el derecho a poseer un piano, el derecho a mirar un microscopio y el derecho a representar una obra de teatro. En La conquista del pan, abogó por la construcción de una sociedad a la que llamó comuna, que después de asegurar el pan, asumiera como su tarea más urgente el disfrute del tiempo libre, que podría lograrse organizando la producción y aprovechando la tecnología. La propuesta marxista de calcular el valor a partir del tiempo de trabajo invertido por el obrero le parecía a Kropotkin una tarea impracticable, no solo porque el desarrollo de la tecnología había llevado a la construcción de formas de trabajo cada vez más complejas, sino también porque cada producto es resultado de la herencia de innumerables generaciones que regalan su saber a cada persona concreta del presente. Por eso, dijo Kropotkin, cada producto tiene un valor incalculable. La comuna debería organizarse a partir de una reivindicación del derecho a la belleza y al embellecimiento de la vida cotidiana, tema que Kropotkin tomó de Morris y de Ruskin y que de Fourier tomó a través de una defensa de la curiosidad, que llevaría al desarrollo de las tendencias individuales de cada persona por medio de su encuentro con grupos de afinidad, entornos de artes y oficios, donde cada recién llegado podía aprender de los demás. Creo que ya me pasé de tiempo y voy a decir solo un par de palabras sobre cómo esto lleva al nacimiento del Art Nouveau, ¿no? 1893. El periódico de editor que les presenté comenzó a traducir por primera vez al francés los textos de Morris que todas estas personas ya estaban discutiendo. El artista belga Henry van der Velde descubrió en estos periódicos estos textos y a partir de ellos decidió que iba a dejar de pintar. Decidió que un artista responsable de sí mismo tendría como primera obligación ayudar al embellecimiento de la vida cotidiana. Comenzó a fabricar muebles y rescató de Morris el arte de hacer libros. Pero bueno, este tema que tiene que ver con cómo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX estos temas llevan el arte a la transformación de la vida cotidiana y a una reflexión sobre el trabajo, pues tendrán que ser tema para otra reunión. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Rafael Mondragón. Me parece que su ponencia eh, recupera exactamente varias reflexiones de toda la tradición del pensamiento libertario, que como acabamos de ver, pues tiene relación con varias expresiones artísticas y no solamente con el arte, sino también con la importancia que le dan a la naturaleza. Después de escuchar en los más media regularmente la idea de que el anarquismo es sinónimo de caos, me parece que sus reflexiones en esta ponencia nos deja claro que el anarquismo es mucho más que, que lo que podemos observar actualmente o de lo que se habla, ¿no? Actualmente sobre ello. Entonces me parece que fue una excelente exposición. No sé si alguien quisiera iniciar con las preguntas o comentarios a la ponencia. Blanca, tienes tu micrófono apagado. Sí, agradecer a Rafael este vínculo entre los movimientos sociales y la concepción de estos movimientos sociales sobre la naturaleza, que creo que es algo que a veces olvidamos, como si un poquito la cuestión de la naturaleza estuviese más vinculada al problema del conocimiento de la naturaleza y por lo tanto es una cuestión que tiene que ver directamente con la ciencia y no con una forma de vivir, que es como tú lo estás expresando a partir de la recuperación de estos movimientos sociales del siglo XIX, a partir de la comuna y que efectivamente van a proliferar a lo largo de todo el siglo, incluso hasta los albores del siglo XX. A mí me llamó mucho la atención esto que tú mencionabas sobre Kropotkin, que siendo noble escribe este libro, la conquista del pan, y que va efectivamente a migrar, creo yo, si tú no los explicas un poco más, porque la biografía se ve fascinante, no la conozco, pero por los tips que ahora das, parece todo este movimiento, mencionaste una enorme gama de escritores y, bueno, pintores, evidentemente, pero también, eh, bueno, filósofos, William Morris, Ruskin, Reclus, no sé, Eliseo y Elías Reclus, que no tampoco tenía idea de esta cuestión. Si pudieras repetir el título de este libro sobre el agua que mencionaste, que también se me pasó muy rápido, pero que, en fin, bueno, nos hace ver la importancia que tenía eh, eh, una concepción y una idea de entorno natural para la lucha social del siglo XIX, que generalmente como que es una cuestión de lucha por el trabajo, la organización, salario, jornada laboral, pero no, es una forma de vida realmente lo que está aquí en juego, ¿no? Si puedes ahondar un poquito más, Rafael, sobre esto. Sí, claro. Creo que ese es el tema, ¿no? Creo que estos pensadores anarquistas son como los abuelos y bisabuelos de una reflexión que va a continuar en el siglo XX y todavía continúa el día de hoy, ¿no? Porque quizá lo que, digamos, la gran diferencia que ellos tendrían respecto de la tradición comunista, de la que por otro lado son admiradores, tiene que ver con que el centro de su pensamiento está en la problemática del habitar, ¿no? Y de allí se derivan un conjunto de consejos, por ejemplo, para la organización social y política, que podrían parecer desconcertantes, por ejemplo, la práctica de la caminata. Reclus, en este libro que se llama Historia de un arroyo, invita
a los obreros explotados y empobrecidos a no dejar de salir al campo, y hace toda una alabanza de cómo caminar a la orilla de un arroyo puede ayudar a vivir de una forma indómita a pesar de la explotación, ¿no? Y además él hace toda una fundamentación histórica de este tema porque el arroyo, como les contaba, es una historia cultural comparada del agua, de la relación entre el agua y la humanidad. Entonces, el libro va del capítulo primero al último, va siguiendo la biografía de un arroyo, desde que nace hasta que se disuelve en el mar. Entonces el libro mismo es una caminata. El libro que hace una alabanza de la caminata está escrito como una caminata. Pero conforme el narrador va caminando por ese arroyo, que es el arroyo de la infancia de Reclus, que estaba cerca de la casa de sus abuelos, en ese arroyo va convocando los mitos sobre el agua de distintas culturas, reflexiones sobre la relación entre el agua y la ciudad, sobre la manera en la que la ciudad maneja sus desechos, entre el agua y la agricultura, las canciones populares en torno del agua. Entonces es una historia cultural comparada en donde no se va viendo cultura 1, cultura 2, cultura 3, sino que todas están dialogando, ¿no? Al mismo tiempo. Y esto está vinculado con esta idea de Reclus, que es la idea de que toma de Ritter, ¿no? De que la unidad básica de este pensamiento es el planeta, ¿no? Y la humanidad no es algo separado del planeta, ¿no? Sino que hay una idea de diálogo cósmico entre la humanidad y el planeta en donde las formas de explotación que hoy conocemos y que aparecen dominantes son una variante posible entre muchas, ¿no? Entonces, digo, Reclus es uno de los primeros líderes sociales europeos vegetarianos en el 19, ¿no? Tiene textos muy interesantes sobre el derecho de los animales. Y otra diferencia respecto a la tradición comunista es que todos estos son sabios viajeros, ¿no? Están menos cerca de la economía que de la biología y de la geografía, son sobre todo biólogos y geógrafos, pero además son sabios que caminan. Y ahí hay una afinidad electiva con otras tradiciones, digamos, de filosofía o de sabiduría no europeas, ¿no? En donde también, digamos, en China, por ejemplo, ¿no? Hay una afinidad electiva muy poderosa que no tiene que ver con que se hayan leído, aunque Reclus escribió textos muy interesantes, por ejemplo, sobre Japón y sobre la cultura japonesa, y también sobre los indígenas americanos. La Tierra lo escribió mientras viajaba caminando por América. Intentó fundar una colonia utópica en la Sierra de Santa Marta, en Colombia, pero tuvo que irse porque agarró una enfermedad de la selva y casi se murió. Pero bueno, hay un interés también por las culturas indígenas, ¿no? en estos pensadores. Pero yo creo que también hay una afinidad electiva. No necesariamente conocieron a los viejos sabios de la tradición taoísta, por ejemplo, ¿no? Pero hay una afinidad electiva que tiene que ver con esta manera de pensar caminando y de observar, con una manera de observar y con una alabanza del esmero que también uno encuentra en estas otras tradiciones de otras partes del mundo, ¿no? En donde la naturaleza es maestra moral, ¿no? En esta pregunta que tiene que ver con qué significa habitar como un ser humano verdadero, pero ello no deriva de una alabanza de la espontaneidad ingenua, como ocurriría en otras partes del movimiento romántico, sino en una alabanza del esmero. El esmero tiene que ver con un trabajo sobre sí mismo a partir de un ideal de armonía que se intuye en el espacio natural y que el ser humano se esfuerza por alcanzar, ¿no? Creo que esto explica, por ejemplo, el interés que Reclus tuvo con Japón cuando descubrió la cultura japonesa, ¿no? Porque hay en esta idea de esmero, ¿no? Y de vínculo con lo natural a través del esmero, hay una afinidad electiva muy, muy poderosa. Y bueno, y
Y el problema de la desigualdad, el problema de la violencia, el problema de la injusticia, están enmarcados en esta problemática mayor, que es la problemática del habitar, ¿no? No lo dije ahorita más que de pasada, pero por eso no es casualidad, y aquí tengo un libro maravilloso sobre eso, que es de un gran arquitecto español que ha trabajado mucho en temas de derecho a la ciudad, José Luis Ollón. Es un libro que recupera todas las propuestas urbanísticas que vienen de aquí, ¿no? Todas las ideas de cómo, o sea, cómo se hace para integrar la vida urbana con el regreso al cultivo de la tierra, ¿no? O sea, todos estos temas están también vinculados, y también están vinculados con una manera de discutir el problema de la tecnología, ¿no? Como no son pensadores primitivistas, están pensando en una readecuación proporcional de la tecnología, ¿no? A escala humana, que permitan fortalecer el habitar, ¿no? En este doble aspecto, ¿no? Que tiene que ver con el fortalecimiento de lo íntimo y de las relaciones comunitarias trenzadas en las relaciones cara a cara, ¿no? En el aquí y ahora, cara a cara. Y yo creo que la herencia de Morris en esto es muy importante, porque esta ética de lo artesanal se traslada, se convierte en una poética de la existencia en estos contextos, ¿no? Eso es lo que se me ocurre ahorita respecto de la pregunta que planteabas, Blanca. Sí, gracias. Muy bien. Creo que hay más preguntas, ¿no, Alfonso? Sí, hay otra pregunta. Paloma Jiménez dice, ¿en qué momento el Art Nouveau, cuyos orígenes fueron un tema de recuperación de oficios y belleza para todos, terminó siendo el arte favorito por excelencia de la burguesía rica, poderosa y favorecida por el capitalismo? Y agradece también, dice, que fue una hermosa ponencia. Muchas gracias, Paloma. Eric Hobsbawm, ¿no? Tiene un texto bonito que responde a esta pregunta, y que a mí me parece un poco injusto, porque tiene razón. O sea, el Art Nouveau termina volviéndose un arte de consumo para las clases acomodadas. Él hace todo un despliegue de esta relación, ¿no? Y del Art Nouveau como fundador de una manera de entender el lujo a principios del siglo XX. Lo que a Hobsbawm se le olvida cuando hace esta historia es que esta idea de lujo es una idea de lujo que se va trabajando incluso antes del surgimiento del Art Nouveau, en esta genealogía de pensadores que rápidamente quise mostrar, en donde el lujo está vinculado como al derecho al disfrute, ¿no? Y a su vez también a la reivindicación de una dimensión densa de la experiencia, en respuesta a un diagnóstico sobre cómo la experiencia ha sido empobrecida, ¿no? Afeada, ¿no? La vida cotidiana se ha afeado y se ha despojado de densidad ominosa como parte de las dinámicas del trabajo alienado. Entonces, esta idea de lujo que va a ser apropiada a principios del siglo XX, y que también le pasó a Morris lo frustraba mucho, ¿no? Que estas cosas que él hacía para embellecer las casas de la gente humilde terminaban volviéndose artículos de lujo en los lugares ricos, ¿no? Pero no dejó de apostar, ¿no? Y yo creo que eso es importante, porque si no, como que corremos el riesgo de regalar, ¿no? De regalar una herencia y de sobresimplificar. Yo empecé a interesarme por estos temas porque, leyendo periódicos obreros, lo que me sorprendió era el primor de las tipografías y del diseño de página y la presencia de los motivos naturales, ¿no? En los periódicos, por ejemplo, de la Casa del Obrero Mundial de México. Y yo decía, pero ¿esto de dónde viene esta belleza, ¿no? El simbolismo de las imágenes. Al seminario les mandé un artículo sobre uno de los dibujantes que transitaban por ahí. Había dibujantes muy buenos, y había algo que iba más allá del intento de hacer un arte de denuncia, como nos acostumbró cierto arte comunista militante posterior, ¿no? Que tenía que ver de eso, con una reivindicación del habitar que era distinta. Y después empecé a encontrarme que estas cosas, este es otro tema, no es el tema de hoy, pero estaban vinculadas a un conjunto de experimentos y de discusiones sobre el cuidado de los niños.
Muchas cosas que después fueron expropiadas por las escuelas activas de la clase media alta fueron inventadas por los amigos de estos pintores y de estos pensadores en torno de 1870 por un grupo de anarquistas que cuidaban niños y empezaron a practicar cosas que después Freinet va a recuperar, por ejemplo, ¿no? Enseñar caminando, recoger conchas, recoger hojas, hacer un taller para que los niños devengan autores, la enseñanza a través de la naturaleza, la institución libre de enseñanza, por supuesto, que dice Lorena, y el gran experimento pedagógico de Paul Robin, en el orfanato de Saint-Pie, ¿no? Que fue el gran iniciador de un montón de cosas de las que después se inspiró Montessori, Francisco Ferrer, los republicanos españoles, Tagore, ¿no? El Instituto Escuela. Tienes toda la razón, Lorena. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Raimundo. Sí, muchas gracias. Me gustó esto que dijiste sobre estos pensadores que se pueden considerar como abuelos de movimientos intelectuales que se van a desarrollar en el 20. Y en el caso del pensamiento ruso, este pensamiento teológico, filosófico, que en el siglo XX va a ser perseguido por la Rusia soviética, me refiero a pensadores como Bulgakov, Florensky, que pese a que son teólogos, tienen como, bueno, ahorita que estaba escuchando tu exposición, concepciones muy particulares, afinidades en torno a esta espiritualización de la naturaleza como digamos, la creación como un vínculo a partir del cual el hombre se relaciona con lo trascendente. Entonces, es lícito, por ejemplo, marcar estos vínculos, pese a que estamos hablando de pensadores anarquistas y por otro lado, pensadores que su obra va hacia un pensamiento de corte teológico, ¿no? Del cristianismo ortodoxo. También muy particular en el caso de Bulgakov, Florensky, Verdayev, en general todo esto que se conoce como la sofiología, ¿no? ¿Sí se puede marcar como estas relaciones? Qué buena pregunta, muchas gracias. Yo creo que sí. Yo en esta exposición fui muy tímido con un tema que creo que es fundamental, ¿no? Y que espero que se haya visto, aunque no lo haya dicho, que es la espiritualidad. O sea, aquí se está jugando algo en esta problemática del habitar, de la interioridad de la naturaleza, de la idea de diálogo cósmico, se está construyendo algo que compete al ámbito de la espiritualidad. Muchos de estos pensadores eran profundamente religiosos en su juventud, aunque después asuman posturas ateas o anti-eclesiales. Bueno, Reclus quería ser pastor, se formó como pastor. Viene de una familia de pastores y de líderes religiosos protestantes en un medio católico, la campiña francesa, ¿no? Se llaman Elías y Eliseo, o sea, ¿no? Son los profetas, ¿no? Y algo de eso, ¿no? De su relación con la Biblia, ¿no? De una manera compasiva de habitar la tierra, se va a quedar en ellos hasta el final. Hay un historiador que se apellida Gustafsson, que tiene un libro sobre Tolstoy que se llama Residente y extranjero, que yo creo que es un libro imprescindible. Yo lo conocí porque Coetzee tiene una reseña de ese libro. Y es una lectura del pensamiento político radical de Tolstoy, que va a ser otra persona que va a dialogar con esta gente, a partir de su diálogo con la teología ortodoxa. Y es sensacional, porque son los pensadores que acabas de decir, ¿no? O sea, hay un trasfondo en la discusión teológica sobre la naturaleza, por ejemplo, que es fundamental para extraer de allí algunas propuestas políticas y sociales, ¿no? Pero bueno, yo no quise hablar de eso porque creí que ya era mucho y además es un tema que en los propios círculos anarquistas todavía hoy cuesta trabajo.
a pesar de que sigue habiendo gente, por Carlos Díaz, por ejemplo, grandes guardianes de esta tradición política y social que también son practicantes de formas de espiritualidad, ¿no? Antiguas. Y claro, todos ellos están participando de un debate colectivo que inició antes, ¿no? Que es la pregunta por cómo rearticular esta espiritualidad en un contexto en donde las tradiciones eclesiales han entrado en crisis. Y bueno, y la tradición católica muy claramente en el 19, ¿no? Apoyó todas las cosas horribles que ocurrieron en esa época, ¿no? Mirari vos, Singulari nos, estoy pensando así, todas las encíclicas en contra de las rebeliones anticoloniales, hablando del derecho divino a gobernar de los reyes, justificando la represión en Polonia, la excomunión de sacerdotes que participaron de estas cosas como Lamennais, en fin, ¿no? O sea, esa historia está y explica la razón del enojo, ¿no? De todos estos pensadores que están tratando de articular una espiritualidad alternativa. Sí. Muy bien. Muchas Bueno, gracias. desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión de YouTube. Por supuesto, los invitamos a la siguiente sesión que se tiene programada. La siguiente sesión va a ser expuesta por el doctor Manuel Labaniegos con el tema de un paseo por Lanart. Bueno, esperamos que nos acompañen. Nosotros seguimos en Zoom. Muchas gracias.